Hola amigos, con el gusto de siempre, mi nombre es José Moreno y aquí con todos ustedes para llevar un estudio más de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estar viendo el libro de Levítico, los capítulos 21 al 24, una porción hermosa que lleva por nombre, o bueno, la traducción sería dijo. Y la pregunta, tú estarás preguntándote, bueno, ¿quién dijo? Obviamente Dios dijo, le dijo algo a Israel en ese tiempo, pero también nos está hablando algo el día de hoy a todos nosotros. Cuando una persona tiene que ir tomando decisiones para ver qué será de su vida, es algo que tiene que llegar a hacer obviamente en edades preferentemente maduras. Sin embargo, seleccionar lo que uno va a hacer o a lo que uno se va a dedicar en la vida definitivamente no es algo nuevo para el ser humano, es decir, no tiene que esperarse 2 décadas para tomar esas decisiones trascendentales e importantes. Su vida ha sido un constante tomar decisiones, inclusive desde el momento de su gestación. El ser humano, desde un nivel biológico, siempre está tomando decisiones para ver qué será de su vida. Por ejemplo, cuando un ser humano es concebido en el vientre de su madre, se forma esa célula, el conjunto de células madre, ese cigoto, y cada una de esas células que están reproduciéndose a cada rato tienen la capacidad completa de ser cualquier parte de nuestro cuerpo. Lo mismo pueden llegar a ser un ojo, que pueden llegar a ser parte de la piel, de la sangre, el cabello, los órganos internos, los dientes, en fin. Pero a medida que el ser humano va creciendo, las células van dejando algunas, van cediendo algunas de sus capacidades para enfocarse en algunas otras y así ser definitivamente lo que el ser humano llegará a ser cuando nazca. Lo mismo nos pasa en nuestra vida, lo mismo que a esa célula que un día fuimos, lo mismo nos pasa como personas. Tenemos que darnos cuenta para qué estamos hechos. De todas las opciones que nosotros tenemos que ver cuál es la más importante, la que tenemos una mayor expectativa, un mayor progreso. Yo recuerdo que de joven a mí me gustaba hacer deportes y me gustaba hacer muchos deportes. Por ejemplo, andaba en bicicleta, jugaba juegos de raqueta como el frontenis, nadaba, iba al gimnasio y muchas veces quería yo también escalaba montañas y otras cosas más, ¿no? Ahorita no recuerdo, pero muchas veces quería yo hacer todas esas cosas el mismo día. Mi papá me decía, no puedes hacer esto, tienes que elegir. Solamente que al elegir un deporte, es que le decía a mi papá, es que todos me gustan. Sí, pero no puedes dedicarte a todo. Tú tienes que ir eligiendo y tienes que dejar unas cosas, ¿sí?, para dedicarte a otras. Yo sé que muchas veces quisiéramos hacer todo en la vida, pero necesitamos enfocarnos para lo cual estemos más capacitados o aquello que nosotros sintamos, el famoso llamado, lo que nuestros padres y abuelos le decían vocación, que hoy le podemos decir el llamado. ¿Para qué estás tú hecho? ¿Para qué tienes tú que renunciar a unas cosas para poder dedicarte a otras? Bien, el estudio de esta ocasión tiene en su primera parte este tema y te voy a invitar para que me acompañes a Levítico capítulo 21, versículo primero. Levítico 21, capítulo 21, versículo primero. Dice así: Yahvé dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Aquí nos habla de los sacerdotes, aquellas personas que ya no solamente nacieron, ¿verdad?, y tenían alguna actividad dentro de su comunidad, sino que además tenían ya enfocados plenamente a una actividad en especial que era la del sacerdocio. Pero a este tipo de personas Dios les encargó que tenían que tener unas características todavía más importantes y les empieza a decir que no se contaminaran con los muertos en su pueblo. ¿A qué se refiere esto? ¿Recuerdas que en la clase pasada estuvimos viendo cómo Aarón, habiendo inclusive perdido en un mismo día a 2 de sus valiosísimos hijos,
A él no le fue permitido asistir o participar en el funeral de ellos. De hecho, no se le permitía ni siquiera mostrar tristeza, aun cuando él humanamente la tuviera. Él no podía mostrar esto. Los sacerdotes de Dios tenían una exigencia de parte del Señor mucho más grande que el resto de la población. Esto es algo muy común si entendemos que el líder tiene que tener un nivel de exigencia mucho mayor. Un líder que está por ejemplo, en el deporte, tiene una exigencia mayor en su alimentación, en su bienestar, su salud, su entrenamiento, en fin, la disciplina completa de él. Bueno, pues ese también era el caso de los sacerdotes. Así que a los sacerdotes se les prohibió, por ejemplo, participar en funerales, salvo que fuera en caso de parientes totalmente directos. Pero amigos y familiares no tan cercanos no les era permitido. Eso tú lo puedes ver en los versículos 2 y 3 del capítulo 21. Tampoco se les permitía mostrar tristeza, inclusive por la pérdida de un pariente que ellos tuvieran. Versículo 5, ahí lo encuentras. Y en el versículo 11, no se les permitía entrar donde hubiera un cadáver. Pero ¿por qué estas restricciones? ¿Por qué estas exigencias que Dios les pondría? Bueno, en realidad esto es, dice el versículo 6, porque ustedes presentan el pan y las ofrendas que queman en mi honor. Eso es lo que está diciendo Dios. Ustedes tienen una función especial. Ustedes tienen la función de presentar el pan y presentar el resto de las ofrendas delante de Dios. Así que no pueden estar alrededor de la muerte, no pueden estar alrededor de la tristeza. Esto no significa que los sacerdotes siempre estuvieran de buen humor, de ganas, sino que ellos tendrían que mostrarse bien. Hace poco fuimos a una reunión con unos amigos. Y el papá de este amigo tenía pocos días de morir. Aún así, él, entendiendo su función en la sociedad, su función de llevar la palabra de Dios, su función de orar a Dios, aún así él lo entendía y él no mostró tristeza. Con cariño le di un abrazo de amigo muy sentido. Sin embargo, yo noté que él estaba haciendo esa función como la que un día Aarón hizo, ¿verdad? Y él nos recibió, estuvimos allí en su casa comiendo y él se presentó muy contento a pesar de que tenía algo ahí en su corazón, un pendiente. Muchas veces tú y yo vamos a tener que hacer algo parecido. Aunque las circunstancias nos parezcan difíciles, aunque las cosas estén difíciles en nuestra vida, nosotros tenemos que tener un temple, un carácter fuerte, un temple. Por carácter fuerte me refiero a un carácter resistente, no un enojón, no, un carácter resistente ante las dificultades. Y mientras más alto es nuestra responsabilidad en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, más alto vamos a necesitar ese estándar de calidad para poder realizar nuestras funciones a pesar de que pase lo que pase. En el mundo del espectáculo, puede ser que tú lo hayas oído, es un término muy sencillo, pero ellos, los artistas, dicen: la función debe continuar. Y esto lo hacen los grandes artistas porque saben que a pesar de todo lo que suceda, ellos tienen que seguir haciendo su labor de artistas, su labor de tal vez actores, cantantes, en fin, y tienen que hacer un papel profesional. Tú también en la vida, tú tienes que entender que estás llamado a niveles altos, a niveles grandes. Bueno, a lo mejor tú dirás, bueno, pero eso no me acerca mucho a esa función sacerdotal de tiempos de Moisés. Sin embargo, yo quiero que sepas, por ejemplo, que personas que no necesariamente fueron sacerdotes en la Biblia sabían que ellos tenían que presentar verdaderamente un ejemplo ante los demás. Te voy a leer, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículos 23 al 25, que dos hombres que no eran sacerdotes, sus nombres Saulo y Silas o Silvano, ellos fueron injustamente arrestados
muy mal agredidos en su persona, los azotaron, los privaron de su libertad de manera incorrecta, los pusieron humillados ahí hasta el fondo, y esto fue lo que ocurrió esa noche. Asómbrate. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, como si ellos fueran gente peligrosa. Y dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, o sea, hizo su función de hacerlos sufrir aún más, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Cuántas veces tú y yo, a pesar de las cosas que vivamos, tendremos que actuar más de una ocasión como sacerdotes? En aquella ocasión, cuando haya algún evento traumático, tremendo, entre tus amigos o tu familia, y tú tengas que tener el temple para todavía sonreír y decirle a los demás, confiemos en Dios, Él hará las cosas que más le parezcan y nosotros veremos sus maravillas. Fíjate que Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10, en una versión moderna, dice así: pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Y aquí yo quiero que tú lo escuches para ti. Dice, son sacerdotes al servicio del Rey y son pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes, ustedes no eran nada, pero ahora son del pueblo de Dios. Antes, Dios no les tenía compasión, pero ahora les ama mucho. Es la traducción del lenguaje actual. Ahí te está diciendo que prácticamente tu forma de hablar, tu forma de conducirte en la vida debe ser diferente, inclusive cuando tú recibas un maltrato en este mundo. ¿Sí? Deja las quejas, deja todas esas palabras que no ayudan en ningún sentido, y tú tienes que dar un ejemplo de una buena actitud en todo momento, porque más de uno está esperando escucharte a ti, más de uno está sediento de algo, encontrar en ti ese oasis, ese lugar de tranquilidad, de paz que se necesita cuando la vida no nos es tan apropiada. Ahora, es muy importante que entendamos que Dios estaba apartando a los sacerdotes para una forma de vida especial, pero fíjate que el apartar o la santidad no solamente ocurre con personas. La Biblia nos enseña que también ocurría con animales, eran santificados, es decir, eran separados, apartados para un propósito especial, llevados allí al tabernáculo, por ejemplo. Pero también se apartaban cosas. Había cosas que se apartaban y que se les daba un uso especial. Pero el día de hoy vamos a ver que también podemos apartar el tiempo. Así que personas, animales, cosas y el tiempo. Lo más valioso que Dios nos ha dado, el tiempo, también se debe apartar para Dios, darle un uso distinto y especial. Y esto es a través de las fiestas. ¿A cuántos de ustedes les gustan las fiestas? Por cierto, ¿estás próximo a celebrar alguna fiesta? ¿Algún cumpleaños? ¿La boda de algún pariente, algún amigo? ¿Alguna reunión de amigos? ¿Algún campamento? ¿Alguna cosa diferente? ¿Has reservado esa fecha? ¿Qué haces cuando reservas una fecha y que le estás deseando? ¿Verdad que te preparas? A lo mejor vas a tener que ir vestido de alguna manera. Tu actitud va a ser muy especial en esa ocasión. Estás expectante, esperando que nada falte y que nadie tampoco falte. Bueno, pues Dios también tiene sus fechas especiales. Dios también quiere que reserves ciertos tiempos, ciertos momentos. Y en este pasaje, en el capítulo 23 de Levítico, nos habla mucho acerca de ello. Dice, Levítico 23, 1 y 2. Habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Dios, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y comienza a dar el detalle de esas fiestas. Dio las fiestas anuales, que son 7, y es que Dios quería también tener esos tiempos especiales. Dios nos permite que hagamos nuestras actividades, que las realizamos durante tiempo, pero Él también quiere que tengamos esos tiempos de alegría donde
nosotros podamos estar en su presencia, con toda nuestra familia, inclusive con amigos. Y esas son las fiestas del Señor. Algunos, tal vez tú hayas oído la frase fiestas judías, pero la Biblia nunca habla de fiestas judías, habla de las fiestas del Señor. Y esas fiestas son ensayos de lo que vendrá un día. También son citas que en el calendario tú y yo tenemos que apartar, tú y yo tenemos que reservar, porque esos días tienen que ser diferentes, y son esas las llamadas fiestas. Pero si tú tenías dudas en cuanto a las fiestas, yo quiero leerte una escritura en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39. Acompáñame a esta cita bíblica, Juan capítulo 5 versículo 39, donde está Jesús hablando, y fíjate lo que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las fiestas, todas las fiestas de las cuales habla la Biblia, todas ellas siempre nos enseñan algo del Mesías, algo de Jesús. Siempre nos van a enseñar. De hecho, todas las fiestas están encaminadas para conocer más a la persona del Señor. Están encaminadas para que cada día nosotros seamos más apartados en sus propósitos, seamos más santificados. De hecho, a las fiestas, como son cada año, se les llama también ciclos de santificación, donde la persona va entendiendo cada vez más la palabra de Dios. De hecho, en la clase pasada estuvimos viendo una muy importante, ¿te acuerdas? Es la del Yom Kippur, y si quieres saber más acerca de ese día, esa fiesta importante, te invito a que vayas a ese video precisamente de la clase anterior, donde vas a poder conocer que ese día la gente tenía que estar vestida de manera diferente. Por ejemplo, hoy mi vestimenta trae un color, ¿verdad? Ese es el color que Dios quería en esa fiesta. Entonces, así como tú reservas también para una fiesta, también Dios quiere que tú reserves cosas especiales para tiempos especiales. Pero regresando aquí a Juan capítulo 5, versículo 39, yo quisiera hacerte 3 preguntas. Voy a volver a leer la cita y escucha, porque voy a hacer estas preguntas. Dice: escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas se tiene la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La primera pregunta es: ¿quién estaba diciendo esto? Obviamente, el maestro de maestros, Jesús de Nazaret. ¿Y qué es lo que nos estaba diciendo? Que escudriñáramos. La segunda pregunta es: ¿qué es escudriñar? Si tú vas a un diccionario, si tú consultas ahí en la red, encontrarás que escudriñar es estudiar. Puede entenderse como estudiar, puede también entenderse como investigar, puede entenderse como estar preguntando para saber. Así que las escrituras no solamente hay que leerlas, hay que investigarlas, hay que ver. Y la tercera pregunta que te quiero yo hacer es: ¿a qué escrituras se estaba refiriendo Jesús? Pues precisamente a escrituras como la que estamos estudiando hoy, de Levítico 23. Acerca de las fiestas, si tú tienes un conocimiento o una noción sobre de ellas, te felicito, pero si no, Jesús mismo te está diciendo: respecto a esto de las fiestas, tienes que aprender, investigar, tienes que preguntar, tienes que hacer un estudio acerca de ellas. Una de las mejores formas que nosotros hemos encontrado para aprender acerca de las fiestas, pues es estando en ellas. Por supuesto, ¿quién quiere perderse una fiesta? Lo más hermoso de una fiesta es que tú seas parte de ello. La importancia de Dios en los tiempos es sumamente marcada en la Escritura. Escucha, por ejemplo, en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, como si Dios estuviera con reloj en mano viendo acerca de las fechas y los cumplimientos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por cierto, ¿sabías tú que Jesús hizo todas las cosas importantes en una de las fiestas de Levítico 23? Claro, porque para Dios las citas son muy importantes. ¿Tú has dejado alguna vez plantado a alguien en una cita que ya tenías confirmado?
Qué pena es eso. Es muy importante que cuando digas nos vemos a tal hora, sea esa hora, ¿verdad que sí? Bueno, pues con Dios también es así. Nos vemos tal día, hijo. Bueno, que ese día lo puedas ver. Dice aquí en Hechos capítulo 17 versículo 30 y 31: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ese día lo vimos la clase anterior. Es esa famosa fiesta que le llamamos el día de la expiación, en la cual se visten de blanco y solicitan el perdón a Dios de todos sus pecados. ¡Wow! Qué importante estar bien para poderse presentar en una reunión, en una fiesta. Ahora, por cierto, los discípulos del Señor, ¿le daban importancia a estas fiestas? Por supuesto que sí. Vamos a ver en 1 Corintios 5:8. El apóstol Pablo dice así: así que celebremos la fiesta. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Si tú has estudiado el capítulo 23 de Levítico, sabrás que esta es una fiesta. La famosa fiesta de los panes sin levadura, que Jesús la celebró muchas veces y que el apóstol Pablo nos está diciendo: celebremos la fiesta, hagámosla bien, entendamos de qué se trata, pero celebremos esa fiesta. Cada vez que tú celebras cada una de estas 7 fiestas anuales del Señor, tú empiezas a conocer más la persona de Jesús y empiezas a realizar tu función sacerdotal cada vez mejor. Dice la Biblia que la luz en el creyente es como el amanecer, que empieza pequeño, que empieza poca esa luz, pero que a lo largo del día esa luz se va haciendo más grande, la luminosidad, hasta que el día es perfecto. Las fiestas del Señor para eso nos ayudan. Hay otra cita en Colosenses 2, 16 al 17 que dice así: por tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida. ¿Verdad que comida y bebida ocurren en las fiestas? Entonces está hablando de fiestas. Por tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a los días de fiesta, de luna nueva, de día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y quiero decirte qué significa eso de pero el cuerpo es de Cristo. Bueno, lo que significa es la sustancia, el propósito, el objetivo es conocer al Mesías. Sí, el propósito de cada una de estas fiestas. Por eso es que el apóstol Pablo nos está diciendo: mira, que nadie te critique. Si tú quieres celebrar esas fiestas, haces bien. No es que estés participando de una cultura ajena a la tuya, no, estás participando de la cultura bíblica de Jesús, en la cual lo vas a conocer más y tu santificación tendrá avance continuo cada vez. Esas fiestas te voy a mencionar 8, 7 de ellas son anuales, pero te voy a mencionar 8. La primera de ellas es la Pascua. En ella nosotros conmemoramos el sacrificio de ese cordero que dio a Israel la libertad, o fue la señal de la libertad de Egipto. El significado es que la muerte de Jesús nos salva, nos da la oportunidad de salir libres a una nueva vida, una vida que vale la pena vivir. La segunda de las fiestas es la que ya mencionamos, la de los panes sin levadura, es decir, comer panes que no tienen levadura. Son panes sumamente delgados, crujientes, que al principio te pueden parecer muy sencillos en el sabor, pero que llegas a agarrarle un gusto muy especial. Esta fiesta nos habla de que Dios fue el sustento de Israel en el desierto. Así que el día de hoy te está hablando de que la palabra de Dios para ti es el alimento que te sostendrá. Por sencillo que te llegue a parecer comparado con todo lo que te puede ofrecer este mundo, la palabra de Dios tiene los elementos suficientes para tenerte en vida y mantenerte sano, saludable y vivo durante tu peregrinar a través de tu desierto. La tercera de las fiestas es la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias, y lo que celebraba era las primeras cosechas de cebada.
El día de hoy nosotros lo que celebramos o lo que significa es la primera resurrección que hay para vida eterna permanente. Y es que celebramos la resurrección de Jesús, sabiendo que tú y yo también tendremos un día una resurrección así, similar, para nunca más volver a morir. La cuarta de las fiestas, la de las semanas, tú la conoces por el nombre de Pentecostés. Esta fiesta tiene una dualidad de las cosas que celebra. En primer lugar, se celebra que Dios le entregó a Israel la Torá, su palabra. Gracias a eso, el día de hoy, nosotros conocemos al Dios verdadero, conocemos al Dios que dio su palabra y tienes en tu idioma la palabra de Dios. Pero también se celebra que Dios no solamente dio su palabra, sino que también derramó a su intérprete, al Santo Espíritu, al Espíritu de verdad, el cual te enseña todas las cosas, para que tú, cada vez que leas la palabra y digas, Señor, quisiera yo comprender y aplicar más esto, el Santo Espíritu de Dios te ayuda a entenderla y aplicarla. La quinta de las fiestas es la fiesta de las trompetas. Esta fiesta anuncia el inicio de un nuevo gobierno en Israel hasta el día de hoy, pero también anuncia, ¿verdad?, un despertar. Anuncia un despertar. Y lo que esta fiesta simboliza es la llegada por segunda vez del Mesías. Es muy hermosa esta fiesta. La sexta es la expiación, el famoso Yom Kippur. Y lo que anuncia es el perdón de nuestras faltas, el perdón de nuestros pecados. ¿De qué nos habla? De lo que estuvimos viendo, que Dios un día juzgará al mundo y aquellos que han lavado sus vestiduras y las han dejado blancas gracias al sacrificio de Cristo Jesús, recibirán el perdón de sus pecados en aquel día tan importante. La séptima es la de los tabernáculos. Y lo que conmemora es que Dios le dio una habitación a Israel durante el desierto, durante sus 40 años de peregrinaje. Ellos tuvieron donde vivir y vivir seguros. ¿De qué nos habla esto? Esta fiesta tiene el significado de que Dios nos está preparando un lugar para vivir con Él, para estar con Él. Y la octava fiesta es la fiesta del día de reposo. Esta es la única fiesta a la cual me refiero de manera semanal. Sí, cada semana podemos tener una fiesta, sí, el día de reposo. Hay un día a la semana que nosotros tenemos que descansar. Es tan importante y Dios quiso que descansáramos y por eso nos dio ese día maravilloso para estar con la familia, para estar dándole gracias a Dios, para aprender más de su palabra en familia y para que nosotros estemos tomando nuevas fuerzas en Él. Lo que significa es que Dios un día terminó su obra y descansó de ellas. Para nosotros, ¿qué significa? Bueno, que un día el Señor vendrá y acabará con todas las actividades en esta tierra y que estaremos con Él durante un milenio completo, aprendiendo de Él, conviviendo con Él, y será un tiempo maravilloso. Pues estas son las fiestas del Señor, tiempos especiales, tiempos apartados. Yo te voy a invitar que tú empieces a verte más como un sacerdote del Señor, aunque no tengas la vestimenta que ellos tenían, pero sí estás llamado a vivir una vida ejemplar y que año con año tú vas a estar siendo entrenado en ello, que para ello el Señor proveyó de sus fiestas anuales, mensuales y semanales, en las cuales tú serás entrenado para presentar con alegría y con sencillez la palabra de Dios a tu familia, a tus amigos, a tu sociedad. Mi nombre es José Moreno. Que el Señor te bendiga. No olvides suscribirte para que no te falte ninguna de las enseñanzas que semana a semana estamos dando. También dale clic a la campanita y comparte este video con otra persona que le sea de utilidad. Hasta la próxima. Shalom, shalom.